de la sesión para que pueda después agregarlos a la toma de lista y puedan tener su punto que les da el estar presentes y participar de esta reunión. Muchas gracias, Diana. Voy a ir preparando acá la plataforma para poder compartir. Gracias, Rebeca. Listo. Bueno, pues les agradezco otra vez mucho su puntualidad. Les pido me confirmen si se puede ver y se escucha bien el video, por favor. Confirmo. Gracias, Rebeca. Gracias, Diana. Sí, Brian. Sí, se oye claro. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Sé que hubo alguna problemática con el video con la grabación del video de la sesión del viernes. Entonces, bueno, voy a intentar recuperar el video. No sé por qué razón no pueden entrar al enlace, pero voy a intentar recuperar el video y lo volveré a publicar para que puedan verlo si es que no pudieron estar en la sesión del día viernes y poder resolver cualquier duda que tengan. En primer lugar, pues nada más darles otra vez la bienvenida a la sesión, felicitarlos por estar ya llegando a esta tercera semana, están realmente en la penúltima semana de su módulo propedéutico, es un paso importante el haber llegado hasta acá, es importante tener en cuenta que muchos aspirantes se quedan un poco en el camino, entonces bueno, siempre es importante reconocer el esfuerzo y el compromiso de quienes siguen atendiendo a las actividades y que siguen con este objetivo muy claro de convertirse en estudiantes y poder terminar sus estudios. En realidad, el compromiso con ustedes mismos empieza desde ahora, ¿no? Empieza desde ahora en el módulo propedéutico y es algo que también les va a dar muchas herramientas para poder continuar sus estudios. Entonces, les reconozco ese esfuerzo, me reitero a sus órdenes, me reitero para apoyarles. Esta es un programa en el que todos los que estamos trabajando y colaborando en él, pues queremos que todos los aspirantes y después estudiantes pues puedan lograr ese objetivo y para nosotros pues es muy grato tener aspirantes y estudiantes que estén muy comprometidos y que estén cumpliendo en tiempo y forma con sus actividades a pesar de todo lo demás que tenemos que hacer en nuestro día a día. Entonces mi reconocimiento para ustedes. Me gustaría preguntarles cómo se han sentido, ya estamos casi en la semana 3, a lo mejor hay cosas que pensaban que iban a ser de una manera y han dado cuenta que es diferente, si les ha sido difícil a lo mejor acomodarse un poco a los tiempos y después hablaremos un poquito de las actividades de esta semana que no sé si han tenido ya oportunidad de revisarlas, pero bueno, les adelanto que las actividades de esta semana para mí son de las actividades que más disfruto evaluar. En un momento les comentaré ya por qué, pero ahora les abro el micrófono por si es que ustedes quieren comentar o compartir algo con quienes estamos aquí en la reunión. Bueno, siendo así, entonces les voy a hablar un poco de las actividades. En un momento más vamos a compartir pantalla, vamos a poder revisar los archivos descargables uno por uno para poder comprender un poco la forma en la que se van a desarrollar las actividades. Yo procuro, y esto lo he dicho desde semana 1, procuro empezar a evaluar las actividades a partir de esta primera sesión. Muchas veces hay aspirantes que suben sus actividades muy bien desde la primera vez. Hay aspirantes también que hacen las actividades en los primeros días y luego a la hora de tener la sesión como que caen en cuenta que a lo mejor algo no estuvo tan bien. Entonces, por eso siempre espero hasta después de esta sesión para empezar a evaluar actividades. Si por alguna razón ustedes creen que ya subieron su actividad y creen que deben hacer alguna corrección, sin problema me pueden escribir, decirme o en este momento decirme, asesora, no me vaya a evaluar todavía, quiero hacer algunos cambios y lo dejamos pendiente, ¿de acuerdo? Recuerden que la única forma de hacer una segunda entrega y que cambie su calificación es que la primera calificación haya sido reprobatoria. Entonces, por ejemplo, si ustedes subieran su actividad ahora
y yo la evalúo con un 7, no hay forma de hacer una segunda entrega. Esto solamente se puede hacer en caso de que la primera calificación sea reprobatoria. Entonces, importante tener eso en cuenta. Ahora, el por qué estas actividades son especiales y diferentes a las demás. Vamos a situarnos como en el momento en el que nosotros estamos decidiendo volver a retomar nuestros estudios. Algunos hace a lo mejor 3 o 4 años que no estudian, algunos han referido que hace 15 o 20 años que no continúan sus estudios. Entonces, en realidad, estas actividades tienen como objetivo justo situarnos en un momento en el que nosotros podamos hacer un recuento y un poco una remembranza de cómo fue nuestra educación anterior. Y esto siempre es muy bonito porque tiene un componente de mucha nostalgia, ¿no? El nosotros detenernos a analizar y a evaluar muy conscientemente cómo fue nuestro pasado escolar siempre tiene como esta parte de recuerdo que es muy bonito y también pues nos confronta con la manera en la que aprendimos a aprender, ¿no? Dependiendo de cómo hayan sido sus estudios, si fueron a alguna institución, si a lo mejor estudiaron en casa la telesecundaria, si dependiendo de todos estos contextos es como nosotros de alguna forma desarrollamos la manera en la que aprendemos. Se sabe que hay diferentes tipos de aprendizaje, que hay quienes ocupan unas herramientas que les funcionan mejor que otras y en este programa de prepa en línea pues hay una gran variedad de personas y aspirantes que también tienen esas diferentes herramientas. El nosotros detenernos y hacer este recuerdo de cómo aprendíamos, cómo eran nuestros salones, qué actividades hacíamos, eso nos ayuda entonces a comprender mejor qué cosas nos pueden funcionar ahora en este nuevo camino de estudios. Entonces, por eso es que es importante. No solo eso, sino también reconocer las diferencias muy grandes que habrá entre esa otra forma de estudio que nos funcionaba y esta nueva modalidad que estamos adoptando, que es la modalidad en línea. De esa forma vamos siempre a poder también modificar esas herramientas, modificar esos comportamientos y tratar de desarrollar una estrategia que nos funcione mejor ahora. Es muy importante en este sentido también comentarles que no hay que perder de vista que esta es la primera semana en la que sus actividades les piden características muy específicas para responder. Es decir, si bien todas las actividades anteriores de semana 1 y de semana 2 cuentan con el campo de pensamiento crítico dentro de la rúbrica, en esta ocasión sus actividades tienen un componente que les da más complejidad y ese componente tiene que ver con que se les pide desarrollar sus respuestas de cierta forma, no solamente con cierta extensión, es decir, no solamente les van a decir escribe en 4 renglones o en 5 renglones o en media cuartilla, como es el caso de la actividad integradora 6, sino que también sus respuestas deben ir redactadas a manera de párrafo. ¿A qué me refiero con esto? Lo vamos a ver una vez que comparta yo el formato de la actividad y hagamos algún ejercicio ahí de respuestas para que pueda quedar un poquito más claro este tema. No sé si tengan algo que comentar, algo que decir, si ya hicieron la actividad, pues cómo se sintieron en esta parte de recordar su educación primaria, sus maestros, sus salones y bueno, solamente eso, saber si alguien quiere compartir algo en ese sentido. Yo quisiera compartir Hola Rebeca, mi buenas opinión. noches. Sí, claro. Hola, bueno, yo ya empecé a hacer la actividad 5 y pues sí, bueno, a mi punto de parecer sí está un poquito fácil, pero me cuesta mucho en redactar los renglones porque soy muy, por decirlo así, cortante. Claro. Me piden la información y solo doy pues lo que se me da, no puedo hacer lo que me pide ahí. Bueno, me cuesta. Sí. Sí, entiendo perfecto. En realidad, el tema que es lo que les comentaba yo en otra de las sesiones, es que no estamos acostumbrados digamos, traducir lo que estamos pensando al lenguaje escrito.
a mí me queda claro que todos tienen una inteligencia importante y entonces a la hora que a lo mejor tú lees la pregunta, Rebeca, tu tren de pensamiento pues te da como una respuesta muy elaborada, ¿no? Rápidamente haces un análisis, rápidamente haces una reflexión. Sin embargo, a la hora de traducir todo eso al lenguaje escrito, a lo mejor todo eso lo resumes en 3 o 4 palabras, ¿no? O en una oración corta. Que si bien está a lo mejor dando tu opinión, lo que nos hace falta justo es ese ejercicio de poder producir textos un poco más largos y no solamente porque sean más largos, sino porque ayudan a la comprensión de la idea. Hay varios ejercicios que se pueden hacer para empezar a mejorar esto, pero en realidad, y yo sé que ya lo he dicho antes y que dirán como, ay, asesora ya me dijo eso, sí, pero el mejor ejercicio es la lectura. Mientras nosotros hagamos de la lectura un hábito diario, vamos a mejorar nuestro vocabulario, vamos a mejorar nuestra ortografía, vamos a aprender también a desarrollar oraciones más complejas y más largas y completas, ¿no? Entonces, esta parte de poder desarrollar un texto es muy importante y es una habilidad que se desarrolla al final. Hay que trabajar sobre ella y no sucederá como de la noche a la mañana, sin embargo, sí es un ejercicio que hay que fortalecer. Una de las cosas que yo les digo a los aspirantes, porque esto es como un área de oportunidad general. En realidad, como yo les decía, incluso las personas que se dedican a escribir, que son escritores y escriben libros, artículos, investigaciones, tienen correctores de estilo. Su trabajo es escribir y sin embargo hay veces que se atoran. Entonces es una habilidad que es importante tomarlo con paciencia porque siempre está en desarrollo. Pero una de las cosas que yo te puedo recomendar es a la hora en tu vida diaria, en tu día a día, en las actividades que puedas hacer, tratar de hacer estos ejercicios que son de escribir un poco lo que piensas. Estos ejercicios pueden ser tan sencillos como antes de acostarte a dormir. No quiero llamarle diario porque realmente no es así, pero pudiera ser como un tipo bitácora, nada más como ejercicio en donde tú relates tu día y te darás cuenta que a lo mejor las primeras veces dirás, hoy me desperté, fui al trabajo, después vine a comer, hice algunas cosas de la casa y ahora cené y ya me voy a dormir, ¿no? A lo mejor esas serán tus primeras redacciones. Pero conforme pase el tiempo, tú te vas a dar cuenta que vas a empezar a detallar un poquito más lo que haces. No tiene que ser una libreta, lo puedes hacer en tu teléfono celular, lo puedes hacer en donde tú quieras, pero sí hacer un ejercicio de escribirlo, para que de esa manera pues también vayas trabajando sobre esta habilidad. Estas actividades, la extensión de redacción que se les pide es realmente corta a comparación de otras actividades con las que se van a topar más adelante. Inclusive hay actividades adelante en sus módulos donde van a tener que parafrasear información que hayan leído, es decir, leer ciertos textos y después de leer el texto explicarlo con tus propias palabras, ¿no? Y esto supone también un ejercicio de redacción que para que no se confunda con un plagio, bueno, pues tú tienes que generar tus propias ideas basadas en lo que has leído. Entonces, comprendo como esta parte que dices, la actividad en sí, como lo comentas, la actividad en sí es sencilla, digamos, el trabajo que hay que hacer de recordar y de comentar es sencillo, sin embargo, la forma en la que se redacta es un poquito más compleja. Pero bueno, estos son ejercicios que te pueden ayudar un poco a trabajar esto y sobre todo la lectura. Es muy, muy importante hacernos un hábito de la lectura. Ya les decía yo que pueden no leer novelas, ¿no? Pueden leer recetas de cocina, artículos de deportes, cualquier cosa que les interese, pero leer es súper importante para poder desarrollar el lenguaje y para poder trabajar en este desarrollo de textos. Muchas gracias, Rebeca, por compartirlo. Diana, Brian, ¿quieren hacer algún comentario? No, yo por ahora no, está todo bien. Gracias, Brian. Gracias. Sí, bueno. Bueno, siendo así, entonces voy a compartir pantalla para que podamos revisar los archivos, para que hagamos este ejercicio que les comento de redacción de la información y después hablaremos un poquito sobre los cuestionarios que son importantes de esta semana 3 y algunas recomendaciones de semana 4
que si bien todavía faltan algunos días y hay cosas que será importante mencionar en la sesión de este viernes, hay cosas que es importante tener en cuenta desde ahora para su semana de cierre, porque la semana de cierre es súper, súper importante. Entonces voy a compartir pantalla. Recuerden, cuando comparto pantalla apago la cámara para que no haya error en la transmisión de los datos. Cualquier duda, cualquier comentario, por favor, siéntanse en la libertad solo de abrir el micrófono e interrumpirme para que yo pueda darme cuenta que tienen algo que comentar, ¿vale? Bueno, listo. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver ya la pantalla de entrada de la plataforma? Sí, se ve. Ok, muchas gracias. Todo bien. Gracias. Bueno, entramos como siempre a la plataforma, tal como lo hacen cada vez que quieren ingresar, a su módulo propedéutico. Y bajaremos entonces hasta acá, hasta semana 3. Ya les comentaba yo en la semana pasada, en la sesión de viernes, sobre todos los recursos que tienen disponibles para esta semana 3 y el por qué es importante darse el tiempo de revisarlos. Una de sus actividades, que es esta primera, que tiene que ver con mi pasado y mi presente educativo, sí supone como un recuerdo de lo que fue, pero también hay un cuadro donde ustedes tendrán que explicar cómo funciona actualmente el programa de prepa en línea. Y yo como asesor virtual, eso es lo que voy a estar calificando en la rúbrica de calificación. Si nos metemos a la actividad y bajamos hasta la parte de la rúbrica, ustedes verán que dentro del campo cognitivo, ustedes tienen que describir la información concisa en base al modelo educativo, comparar objetivamente. Tenemos acá en el pensamiento crítico también, comprende los principales retos, identifica, analiza y reflexiona sobre la educación primaria y las diferencias que conlleva una educación con la otra. Entonces, es muy importante poder revisar esos recursos porque en esos recursos es donde ustedes van a encontrar la información necesaria para poder contestar. Es decir, estos recursos tienen todas las respuestas que ustedes van a ocupar. ¿Cuál es el mapa curricular? ¿Cuánto dura el programa? ¿Qué servicios pueden encontrar? Que en ese sentido muchos aspirantes a veces se confunden entre lo que son los servicios y las facilidades. Es decir, el que ustedes puedan estudiar en su propio horario no es un servicio de la plataforma, es una facilidad de la modalidad de estudio, una ventaja, llamémosle así. Sin embargo, no es un servicio que les ofrezca la plataforma. Aquí en este recurso pueden encontrar esas respuestas a cuáles son los servicios, diferentes herramientas para continuar pendientes de su aprendizaje, las competencias, diferentes estrategias que tienen que ver con el tipo de inteligencia. Entonces, todos estos recursos es súper importante que los tengan muy claros, porque de esa manera ustedes van a comprender cómo es que funciona el programa en este módulo y en todos los posteriores. En ese sentido, de tener muy presente siempre estos módulos, quisiera comentarles que acá abajo, donde dice contenido extenso, y eso ya lo comentamos en alguna sesión, ustedes pueden descargar cada una de las unidades. Yo les recomiendo siempre descargarlas y guardarlas, sobre todo esta de unidad 3. En esta guía de unidad 3 o en este contenido extenso de unidad 3, ustedes van a poder tener, esto sí, es una radiografía completa de cómo funciona el curso, cómo se van a evaluar, quién, dónde están mis evaluaciones, etcétera, cómo organizar el tiempo. Esta radiografía es de verdad un mapa completo de cómo funciona el modelo educativo de prepa en línea y si lo pueden descargar y tenerlo a mano, yo siempre recomiendo que lo hagan porque estos recursos con los que ustedes cuentan en este módulo propedéutico
tienen acceso a ellos solamente durante el módulo propedéutico. Una vez que ustedes, ya sea que sean promovidos a estudiantes y cursen módulo 1 o permanezcan como aspirantes para una siguiente generación, son contenidos a los que no van a tener de nuevo acceso, digamos, siendo promovidos a módulo 1, ¿no? Ya no regresarán a tener esta información. Entonces es importante que la puedan descargar y que la tengan siempre como súper presente. Este cuadro, por ejemplo, es importante. Ustedes tienen aquí un mapa curricular donde se les dice cómo es que está dividido el programa en 23 módulos, cuáles son, por ejemplo, las áreas principales, que son comunicación, ciencias sociales, humanidades, matemáticas, ciencias experimentales, y cada una de estas áreas tiene un icono que la representa, ¿no? Entonces, este icono amarillo de dos personas que se están hablando, pues tiene que ver con comunicación, que será en su módulo 1. Módulo 2 también tiene que ver con la comunicación. Entonces, cada uno de los módulos aquí van a poder ver a qué áreas está enfocada. Por ejemplo, este módulo 3 trata todas las áreas, entre ellas matemáticas. ¿Y esto en qué les puede ayudar a ustedes el conocer este mapa y tenerlo a la mano? Si a lo mejor yo sé que la matemática es una de mis áreas débiles, a lo mejor un área en la que seguramente voy a tener que estar más pendiente de los contenidos, que estar más atento a poder entrar a las, perdón, a las videosesiones con el asesor para resolver dudas, etcétera. Es importante porque entonces al tener este mapa yo sé que en módulo 3 hay actividades que me pueden resultar más complicadas que otras. Si a lo mejor yo soy muy buena para el tema del intercambio de información, no me preocupa tanto este icono. Sin embargo, estos otros que tienen que ver con ciencias sociales, etcétera, matemáticas, ciencias experimentales y son como mis puntos débiles, a la hora de yo poderlos ver aquí, yo sé que en módulo 3 voy a tener que prestar un poco más de tiempo, un poco más de atención y organizarme de manera que no me pierda ninguna de las conferencias, porque seguramente ahí es donde voy a tener un poco más de duda. El ejercicio que ustedes hicieron de recordar su educación pasada les ayuda también con esto, ¿no? Realmente hay muchos aspirantes que a la hora de yo estar evaluando su trabajo, ellos mismos comentan, ¿no? Me doy cuenta que realmente no disfruté tanto las materias que tenían que ver con ciencias, ¿no? Y entonces este módulo que tiene que ver con ciencias, este módulo que es únicamente matemáticas, módulo 11, módulo 12 y módulo 13 que tienen que ver con principalmente matemáticas, pues a lo mejor serán módulos que me exijan mucha más atención. Entonces, el tener esto presente nos ayuda a planear un poco hacia adelante cuáles son los módulos en los que podemos tener un poco más de complicación y tratar de estar más atentos a ellos. Este mapa curricular lo pueden encontrar, como les digo, en el contenido extenso, acá abajo en esta pestañita. Yo les recomiendo siempre de verdad, bájenlo, ténganlo a la mano en algún lado guardado. Es un archivo que como consulta durante su tiempo de estudiantes les puede servir de muchísimo. Son, como les repito, estos mismos recursos únicamente en un concentrado de un solo PDF que ustedes pueden tener a la mano. Como siempre tenemos el foro aprendiendo, que igual es muy importante espacio para poder plantear sus dudas. Y vamos entonces a pasar directo a revisar la actividad integradora número 5, que es mi pasado y mi presente educativos. Voy a entrar a la actividad. A ver. Voy a volver a cargar la página porque por alguna razón como que se quedó ahí medio pasmada.
Listo, semana 3. Ahí está. Bueno, como siempre vamos a descargar el archivo de la plataforma y es el mismo archivo sobre el cual vamos a trabajar. Eso ya casi todos ustedes lo tienen como muy dominado. Es importante ver el nombre de la actividad, tratar de guardarlo siempre con la misma clave, únicamente agregar apellidos y nombres al principio. Voy a duplicar el archivo para que me permita editarlo. Listo. Bueno, en esta actividad, que es la que les comento que ustedes van a hacer esta remembranza de su actividad anterior, lo primero que se les presenta es un cuadro de ejemplo. Todo este cuadro anaranjado, que son las primeras 3 hojas del documento, es un cuadro que ustedes no van a trabajar, es únicamente el ejemplo de la actividad. ¿Y por qué es importante este ejemplo? Justamente por lo que comentaba Rebeca. La importancia de este cuadro es que les explica justamente cómo se espera que ustedes hagan sus redacciones. Tienen unas preguntas guía, que estas preguntas guía lo que hacen justamente es guiarlos acerca de cuáles son las respuestas que se espera que ustedes den, cuáles son los temas que deben abordar en su actividad, pero no solo eso, sino que la forma de redacción es importante. Por ejemplo, ustedes tienen en las preguntas guía acerca de la participación del profesor, cómo te enseñaba. La segunda pregunta es qué materiales o recursos utilizaba y la tercera pregunta, cómo se dirigía a los estudiantes. Si ustedes se dan cuenta, a la hora de ubicar la respuesta no son palabras aisladas, es decir, no son oraciones que correspondan cada una a esta pregunta, otra a esta pregunta y otra a esta. De alguna manera la redacción es como un relato, es como si ustedes platicaran con alguien y les contaran cómo era, sin dejar fuera ninguno de estos detalles, ¿no? Entonces, aquí en el ejemplo nos enseñaba en un aula y había una profesora asignada a cada grupo que impartía todas las materias, apoyado de libros y actividades. Después de enseñarnos algún tema, nos preguntaba si había dudas y levantábamos la mano para tener un turno. Esta es la forma correcta de contestar el cuadro. Una forma incorrecta de contestarlo, y esto recuerden, no lo van a hacer en el cuadro anaranjado, lo van a hacer en el cuadro azul. Una forma incorrecta sería decir, por ejemplo, ¿cómo te enseñaba? Y contestar con el pizarrón. Después hacer otra oración que decía, ¿qué materiales? Libros y cartulinas o pósters en las paredes, ¿no? Aunque tratemos de hacer una respuesta un poco más compleja, ¿cómo se dirigía a los estudiantes? Cariñosamente. Si bien estas oraciones, o digamos, bueno, oraciones sumamente cortas, ¿no? Pero si bien estas están contestando las preguntas guía, no es lo que se espera de ustedes. Tienen que hacer esta redacción y este esfuerzo por contar o relatar cómo es que era su educación primaria. Eso lo pueden ver en cada uno de los ejemplos. Incluso aquí, por ejemplo, lo divide un poco en más bien párrafos, ¿no? Uno para cada una de las preguntas. Sin embargo, son párrafos completos, no son unas respuestas cortas de 2 o 3 palabras, sino que sí hay un esfuerzo de contar una historia o hacer un relato. Y eso es parte de lo que comentábamos, es el ejercicio de desarrollar esta habilidad de manera que llegado el módulo indicado, donde se nos pida escribir ensayos, donde se nos pida hacer paráfrasis, donde se nos pida hacer actividades mucho más complejas en su redacción, esto sea mucho más sencillo, ¿no? Tienen el apartado que tiene que ver con la participación del profesor, después tendrán el apartado sobre la participación del estudiante, salón de clases, ¿no? Aquí tienen sus preguntas guía y es importante la forma en la que están redactadas, eso es muy importante.
tener sus respuestas así, a manera de párrafo, hilando una oración con la otra, usando puntos, usando comas, pero sí haciendo una sola respuesta y no 3 respuestas o 2 respuestas aisladas. Después tienen el ejemplo acerca de las formas de evaluación, formas de estudio y los servicios institucionales, ¿no? Como les dije, hasta acá es un ejemplo nada más del cuadro. El cuadro naranja es un ejemplo. Ahora sí, ustedes en este cuadro azul es donde van a empezar a redactar sus respuestas. Y a la manera en la que ya les comenté, no van a ser solamente 2 o 3 palabras. Por eso es que se les pide hacer un análisis y reflexión y por eso son actividades que a lo mejor les van a exigir un poquito más de tiempo que las actividades anteriores, porque tienen que tratar de hacer este relato atendiendo a todas estas preguntas. Es como si yo les digo, a ver, Brian, descríbete en 6 oraciones donde me digas tu nombre, de dónde vienes, cuáles son tus intereses y no sé, con quién vives. Entonces, tú, a la manera de contestarme cuando usas el lenguaje hablado, a lo mejor será mucho más fácil tratar de hacer un relato donde me digas todas esas respuestas. Sin embargo, el ejercicio es lograr hacerlo de forma escrita. Eso es justo lo que van a hacer en este cuadro. Primero con su educación primaria y después con su educación secundaria. Y se darán cuenta de las importantes diferencias que hay entre una y otra. Eso lo van a hacer en este cuadro azul. Es muy importante que se fijen que estén atendiendo todos los cuadros porque por alguna razón es común en esta actividad que dejen cuadros vacíos o que se salten o que de alguna manera se les desorganice el archivo. Entonces es importante hacerlo con cuidado, responder en los espacios que están destinados para cada una de las respuestas y poder ubicar ahí todas sus redacciones. Eso es durante el cuadro azul, van a hablar sobre las formas de evaluación, formas de estudio y eso tiene que ver con su pasado educativo. Todo esto, cuadro azul, es el pasado. Después van a llegar a este cuadro gris y en este cuadro gris es donde les van a ayudar todos esos recursos que revisamos anteriormente y el PDF del contenido extenso. Las respuestas deben ser iguales y esto es muy importante que lo tomen en cuenta. Voy a bajar para que quede todo acá abajo. Una manera incorrecta de contestar sería como en cuanto a la participación del asesor virtual, ¿no? Que soy yo, que funge el papel como de profesor de aula, cómo te apoyará en tu aprendizaje con acompañamiento, qué materiales o recursos, videosesiones y PDF, y cómo se comunicará contigo por mensaje. Las respuestas son correctas. Sin embargo, la forma de la redacción no es correcta y eso hace que la pregunta sea incompleta. Brian, Rebeca, Diana, ¿alguno de ustedes me podría dar un ejemplo de cómo contestarían esta pregunta si yo les dijera, a ver, quiero que me la digas con tu voz, ¿no? Con el lenguaje oral, ¿cómo contestarías esta pregunta? Yo. ¿Sí? Bueno, en mi actividad pondría el asesor virtual me ayudará en el aprendizaje. Me ayudará durante el curso, ayudándome de los recursos de la plataforma, que serían videoconferencias, actividades integradoras, foros, y podré comunicarme con mi asesor por mensajería y foros. Y correo electrónico. Y correo electrónico. Perfecto. Eso es justamente lo que vas a escribir. No sé si estoy siendo como muy clara en esta parte de que yo sé que eso es lo que tú piensas desde un principio y la complejidad radica en ahora escribirlo.
Entonces, si te das cuenta, seguramente tú ya tenías esta información en tu cabeza y la parte difícil es volverlo escrito. Pero ese es justamente el objetivo del ejercicio, ayudarnos a lograr ese tipo de redacciones. Muy bien, muchas gracias. Así es como vamos a contestar cada una de las preguntas. Ahora, como es un entorno virtual de aprendizaje, los espacios son diferentes. Ustedes tenían allá arriba, por ejemplo, participación del estudiante y venía como cómo te llevabas con tus compañeros, etcétera. Aquí ustedes van a tener que buscar la manera de interactuar con sus compañeros. Hay otra actividad donde se les pide mencionar el grupo en el que están, cuántos aspirantes hay en el grupo. Toda esa información la van a encontrar en la plataforma. ¿De acuerdo? Entonces es importante que también la puedan ubicar y que puedan presentarla aquí en el cuadro. Lo mismo que platicamos de los servicios, ¿eh? Recuerden, la facilidad de tener un horario abierto, de que no tiene costo, de no tener que pagar transporte, eso no es un servicio institucional. Esas son ventajas de estudiar. Sin embargo, no son los servicios. Hay un apartado en la plataforma que lo vimos en la sesión, me parece, número 1 de la semana 1, o sea, la primera videosesión, y me parece que en esa hablamos sobre el espacio donde pueden encontrar estos servicios institucionales. Es muy importante que los puedan hallar para contestar esta pregunta y que tengan muy claros cuál es la diferencia entre una ventaja y un servicio que les ofrece la prepa. Prepa en línea CEP, ¿no? En este caso específicamente. Y bueno, una vez completado ese cuadro, es que ustedes van a llegar. Ay, ya hice aquí un desastre con el archivo. Ya. Van a llegar a estas preguntas que son las preguntas donde se les pide extensión de redacción. Al menos 4 renglones y máximo 8, pero por lo menos 4. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿qué diferencias encuentras entre tu experiencia educativa y la que estás viviendo en prepa en línea CEP? Yo estoy segura que en estos primeros 5 segundos se les ocurre 5 o 6 diferencias que pueden escribir y ya con eso completan su redacción. La cosa es justamente eso, tomarse el tiempo y hacer la actividad con la paciencia necesaria para poder escribirlo. Muchas veces lo que sucede es que contestamos rápido, porque estamos acostumbrados a hacer eso. Cuando mandamos un WhatsApp rápido. Cuando mandamos un correo o un mensaje, lo hacemos rápido. Sin embargo, en estas actividades es importante tomarse el tiempo y la paciencia de escribir, ¿de acuerdo? Eso también va a influir sobre el tema de la redacción, del uso de puntos, de las herramientas de uso ortográfico, que también pues hay que tener especial atención en estas actividades, ¿de acuerdo? Esta es la actividad integradora número 5. Vale el 7% de su calificación, igual que también las otras actividades integradoras de semana 1, 2 y 3. ¿Hay alguna duda en cuanto al desarrollo de esta actividad? Bueno, entonces cerramos la actividad, la guardan con el nombre adecuado y la suben para que pueda ser evaluada en 72 horas o menos por su asesor virtual, que soy yo. Actividad integradora número 5. Ahora, en la actividad integradora número 6, que vamos a revisar ahora, esta actividad integradora también igualmente es un archivo que se descarga y tiene que ver más con el tema de lo que ustedes están viviendo ahora en Prepa en línea CEP y los cambios que ha supuesto en su vida, así como las expectativas que ustedes puedan tener de continuar con sus estudios. Vamos a abrir el archivo. Y aquí es muy importante también tener en cuenta lo siguiente. Hay muchos archivos de prepa en línea que o un recuadro donde ustedes van a meter capturas de pantalla o van a meter las respuestas. En este caso no es así. En este caso se les presenta. ¿Qué es lo que esto quiere decir?
Por ejemplo, la pregunta número 1 les presenta diferentes oraciones, diferentes afirmaciones que lo que pretenden es que ustedes hagan un análisis y reflexión acerca de cada una de ellas. Y en base a ese análisis y reflexión puedan hacer una redacción de por lo menos media cuartilla. Media cuartilla quiere decir que es media página, ¿no? Al menos, si nos ponemos aquí, serían como, vamos a ver, 2, 4, 6, 12, 18. Por lo menos son 30 renglones los que tienen ustedes que lograr escribir para contestar estas afirmaciones. Y funciona muy similar a la tabla del ejercicio anterior. No es un ejercicio, no es una actividad en la que ustedes vayan a ponerse acá después del primer punto y vayan a poner cuáles son las diferencias entre la educación escolar y ustedes vayan a poner qué es en línea, qué es gratis, qué es a mi tiempo, ¿no? Esta no es una respuesta correcta. Ustedes van a tener que volver a hacer como un relato igual de media página y máximo una, donde atiendan cada una de estas reflexiones. Es decir, en su redacción van a hablar sobre las diferencias, las ventajas que han encontrado, los cambios que tienen que hacer o que ya han hecho en su vida. Es un ejercicio que los invita y que los obliga de alguna manera a así poder darse el tiempo y la paciencia de hacer una reflexión. No es una tarea que vayan a completar en 40 minutos o en 20 minutos. Es una tarea a la que le tienen que dedicar el tiempo de análisis a cada uno de estos rubros. Aquí hay dos opciones. Ustedes pueden ubicar sus respuestas directamente debajo de las afirmaciones, es decir, en este espacio hacer la redacción de respuesta 1 y aquí empezar con su redacción de media cuartilla y máximo una que atiende esto. Esa es una de las opciones y es correcto. Pararse debajo y hacer aquí su redacción. Otra de las opciones que ustedes tienen es ir hasta la parte de abajo del documento donde ya no hay nada y en esta nueva hoja empezar a escribir su redacción. Y poner la respuesta 1 y ahí empezar su redacción y sentirse libres de ocupar el espacio. Es más sencillo porque así ustedes pueden medir realmente que lleven media cuartilla, máximo una. Entonces, mi recomendación es que lo hagan acá abajo. Sin embargo, siempre que ustedes estén atendiendo todo esto en una sola redacción, está correcto. Lo que deben evitar es tener respuestas aisladas para cada una de estas preguntas. En el paso número 2 van a tener que escribir 2 párrafos de al menos 5 líneas, es decir, son por lo menos 10 renglones en los que ustedes van a también hablar sobre los peligros del plagio y los criterios de evaluación de la rúbrica, si es necesario o no invalidar una actividad integradora que fue plagiada, etc. Lo mismo, son por lo menos 10 renglones en los que van a hablar de este tema. Hay que tomarse el tiempo de analizar, ver qué es lo que yo pienso al respecto, cuál es mi opinión personal y hacer la redacción. Ojo, aquí tienen un mínimo. 2 párrafos de al menos 5 líneas cada uno, sin embargo no tienen un máximo. Ustedes pueden escribir 2 párrafos de 15 o 20 renglones o uno de 10 y uno de otros 10. No tienen un máximo. La idea es que logren hacer este ejercicio de convertir su pensamiento al lenguaje oral. Lo mismo, pueden hacerlo directamente aquí abajo, respuesta a la pregunta 2 y a escribir aquí sus párrafos, o pueden ir a donde ya hicieron la respuesta 1 y después de su primera redacción hacer ahí sus 2 párrafos de la respuesta 2. Y tienen lo mismo en la parte número 3, reflexionar y redactar acerca de sus expectativas de estudio y lo que más les ha llamado la atención. Igualmente, ya sé que lo he dicho en cada una de las preguntas, pero es importante tenerlo en cuenta. Igualmente, no es responder aquí o responder aquí directamente después de la pregunta, es tratar de hacer una composición y una redacción donde atendamos esto.
Todas estas redacciones tienen que cumplir con el tema de las normas de etiqueta, es decir, usar signos de puntuación correctamente, usar mayúsculas cuando se debe, terminar las oraciones con punto, usar correctamente comas, punto y coma, punto y seguido. Y a lo mejor son reglas de ortografía y de redacción que no tenemos como muy claras. Lo mismo, es una habilidad que se desarrolla y la forma de desarrollarla pues es llevando a cabo los ejercicios para ello y este es el ejercicio perfecto, ¿no? El poderse poner a redactar y a producir textos de manera que podamos mejorar esta habilidad. ¿Tienen alguna duda en cuanto a esta actividad integradora número 6? No, ninguna. Ok, muchas gracias. Perdón, Brian, no te entendí muy bien. Todo bien, gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, la guardamos con el nombre correcto. Yo aquí no la voy a guardar, pero la guardan con el nombre correcto y se sube a plataforma. Ahora, en cuanto a sus actividades de semana 3, tienen, bueno, sus actividades formativas que van a realizar y su actividad socioemocional, que recuerden que también tiene un peso en su promedio del módulo y que es importante tener los mejores puntajes en este módulo propedéutico, pero tienen también estas encuestas. Estas encuestas son muy importantes. Yo les mandaré un mensaje recordándoles el poder contestar estas encuestas, pero ¿cuál es la importancia? En estas encuestas ustedes van a dar su opinión acerca del módulo, les preguntará cosas sobre el asesor virtual también, etcétera. De alguna manera es una retroalimentación. Yo he hecho retroalimentación sobre sus actividades y ahora ustedes harán una retroalimentación sobre lo que ha sido el curso, lo que ha sido el módulo, lo que ha sido mi acompañamiento. Y aquí hay dos cosas importantes. La primera es que las respuestas son totalmente anónimas, es decir, ustedes es importante que sean muy honestos a la hora de responder porque lo que van a hacer es ayudarme a mí a mejorar mi desempeño para las generaciones que vienen después de ustedes, ayudarle al programa de prepa en línea CEP si es que hay contenidos en el módulo que tal vez creen que puedan mejorar, también es muy importante lo hagan y al mismo tiempo, pues también si les es posible y quieren hacerlo, reconocer las fortalezas que puedan encontrar en el programa y en el desempeño de cada uno de nosotros. Pero no solo es anónimo y es importante, sino que si ustedes no completan correctamente estas actividades, no van a poder visualizar las actividades de la semana 4. Hay ocasiones donde un aspirante me dice, en el jueves de la última semana, me dice, asesora, apenas pude entrar a plataforma y no puedo ver las actividades de semana 4. Y es porque no terminó estos cuestionarios. Entonces, es importante lo terminen en esta semana para que ya no tengan tema a la hora de, a partir del domingo, poder ingresar a los contenidos de semana 4. Esta semana es muy exigente en cuanto a tiempo porque es una semana en las que ya lo verán en la sesión del viernes, pero es una semana en la que van a tener que entrar sí o sí a la plataforma todos los días. Entonces, es importante que para poder cumplir con eso, ustedes contesten estos cuestionarios. Si no contestan los cuestionarios y les da el miércoles de la semana 4 o jueves de la semana 4, ya no van a poder cumplir con los requisitos de una de las actividades, que es ingresar diario. Es la actividad del foro integrador que platicaremos el viernes. Pero bueno, solo como comentario, además de eso, tomar en cuenta que los estudiantes que en este momento están cursando módulo 1 también van a contestar un cuestionario de opinión y eso va a ayudar a que su experiencia, la de ustedes de la generación 53, sea mejor porque esos comentarios serán tomados en cuenta para mejorar el desempeño del módulo y todo de módulo 1. De la misma manera, ustedes al ayudarnos acá están apoyando a las generaciones nuevas que van entrando al módulo. Entonces, esa es la importancia también de poder participar de estas encuestas. Como les comenté, vamos a platicar el viernes de algunas actividades de semana 4. Ya veremos también a lo mejor algunos temas sobre redacción, ortografía y tal la próxima semana, pero sobre todo vamos a hablar de proyecto integrador y de foro de integrador,
foro de integración, perdón. Esta semana 4, que es la semana última de su curso, vale el 43% de su calificación total, o sea que es un porcentaje bastante alto. Hay temas de esta semana que es muy importante que tengan claros desde el viernes y por eso pues no quiero dejar de decirles la importancia que tiene. Si pueden estar en la sesión presencial el viernes, perfecto, pero si no pueden, ya saben que no hay tema con eso. Únicamente es muy importante que revisen el video de la sesión porque vamos justamente a hablar de la manera de participación del foro, de la manera de hacer el proyecto integrador, que son cosas que pues es muy importante que conozcan para que puedan acceder a la mayor cantidad de puntos. No sé si tengan alguna duda en especial, algún comentario o algo con lo que los pueda apoyar antes de que terminemos nuestra sesión. Brian, Diana y Rebeca. De mi parte no, nada más agradecer. Muchas gracias, Diana, con gusto. Yo tengo una pregunta. Sí, Rebeca. Bueno, conforme al el viernes, ¿en qué horario va a ser la...? Todavía no tenemos claro el horario o yo no tengo claro el horario. El viernes es día de consejo técnico, entonces eso puede como cambiar un poquito el horario, pero les avisaré el día de mañana con, les digo, por lo menos 24 horas de anticipación. Yo trataré de que sea por la mañana, que sea tipo 10:30, 11 de la mañana, pero si no, pues igual lo haré, digo, para que tengan más tiempo, ¿no? Para que tengan todo el día viernes para poder ver la sesión si es que no pueden estar presentes, pero igualmente les avisaré con 24 horas de anticipación para que lo puedan ver. La experiencia que he tenido o que hemos tenido diferentes asesores es que el día viernes por la tarde-noche, como a esta hora, es difícil que los aspirantes entren, pues empieza el fin de semana y de pronto hay ahí otras actividades que se atraviesan y es difícil que se conecten a la sesión. Entonces, los días como este viernes que se suspenden actividades escolares por la mañana, tratamos de hacer las sesiones temprano para que puedan estar. De cualquier manera, yo les escribo mañana un mensaje en la pizarra de sesiones con el horario y el enlace a la sesión. Gracias. ¿De qué? Pues les agradezco mucho su atención, les agradezco mucho su asistencia, les deseo de verdad que tengan un bonito resto de semana. Estaré pendiente y atenta a sus dudas y comentarios y que pasen una excelente noche y los veo el día viernes en la sesión. Muchas gracias, igualmente bonita noche. Hasta luego, buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego, Brian, buenas noches.